Hoy nosotros no buscamos el dolor, el sufrimiento en algunos episodios, pero si la encontramos, tenemos que aceptar, acoger y al mismo tiempo saber sobrellevar con madurez, con responsabilidad y al mismo tiempo agarrándonos de la mano de Dios. Jesús bien hubiese podido salvar al mundo con una canción, bien hubiese podido salvar al mundo desde un hospital o desde la cárcel, pero Él escogió la pasión y ser clavado en la cruz en la cima del Gólgota. Hoy no queremos sufrir. A veces decimos los jóvenes, no, también los adultos. No queremos sufrir y por lo tanto no aceptamos la vejez, la soledad, la enfermedad. No aceptamos perder a un ser querido. Y entonces vamos buscando excusas, evitamos. Siempre vivimos a la defensiva. ¿Qué horas sufro? ¿Qué horas me coge el llanto? La desesperación. Hoy la mayoría tiene miedo a la soledad. Y para todo buscamos una compañía. Para ir a la farmacia una compañía, para ir al mercado una compañía, para ir así. Me imagino que aquí los que vivimos en esta isla es un privilegio. Por ejemplo, caminar a Tortuga Bay. Y si tú vas disfrutando la naturaleza y te vas adentrando a llegar hasta la orilla del mar, y si vas con esa intención de disfrutar, te empiezas a cuestionar y a preguntar, ¿por qué sufres? ¿Para qué sufres? Jesús no quiere el sufrimiento de sus hijos, porque Él no es malo, pero es necesario en la vida. Por eso les decía, Jesús bien hubiese querido, hubiese podido salvar al mundo con una canción, con un poema o desde la cárcel, pero Él decidió la pasión y al final ser crucificado. Hoy deberíamos nosotros en esta Cuaresma meditar la frase que la pasión de Cristo impregne en mi vida para dar sentido las circunstancias que tenga que enfrentar día a día. Hoy queremos más derechos, pero no somos conscientes de nuestras obligaciones. Uno se sacrifica, renuncia, se esmera y es constante dependiendo lo que quiere. Lo mismo que un barco, si el que conduce o el que navega no tiene un horizonte, no sabe a dónde va y vivirá a la deriva del mar, de las olas del mar. Si nosotros en la vida no tenemos claro, viviremos en la deriva, preguntando y cuestionando si tengo que sufrir o no tengo que sufrir, si tengo que ser responsable o no tengo que ser responsable. Los problemas, el sufrimiento, a veces no la buscamos, pero a veces también sí buscamos. A veces nosotros mismos nos metemos en problemas. Nosotros mismos buscamos problemas. A veces por la imprudencia, tú te metes en un problema con tu familia.
En vez de callar, hablamos. Hoy, religiosos, sacerdotes, no queremos predicar el sufrimiento, la pasión, el compromiso y el abrazar la cruz, porque entonces la gente se molesta, se enoja y no queremos que la iglesia esté vacía. Entonces aceptamos una fe o un cristianismo sin compromiso, sin responsabilidad, sin sufrimiento. Y entonces lamentablemente hay sacerdotes tan cómodos donde no hay compromiso con el pueblo a quien confió el obispo. Y entonces yo no puedo exigirle que si va a hacer bautizar a su hijo, el padrino esté casado por la iglesia, porque es comprometer mi amistad, y entonces ya no va a ser mi amigo, se va a enojar y no va a venir a la iglesia. Entonces tengo que decir todo sí a la gente. No. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho. Es necesario tener conocimiento. ¿Cuál es nuestra vocación de bautizados? ¿Cuál es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, nuestra obligación? Para que si yo quiero seguir a Cristo, yo tengo que renunciar a muchas cosas. Para ser doctor, ingeniero, para obtener una carrera de tercer nivel, si quieres ser un profesional coherente, un estudiante coherente, y no un estudiante mediocre, uno más del montón, tú tienes que renunciar a tus amigos. Por ejemplo, el que estudia medicina tiene que estudiar, leer, investigar. Ya no tiene tiempo para ir con los amigos, a veces no tiene ni tiempo para estar con la familia. Pero renuncias y es el sacrificio, sabiendo que yo quiero ser un buen médico, o un buen arquitecto, ingeniero, abogado. Pero si uno quiere ser mediocre, no es necesario el sufrimiento, diríamos. Si yo quiero ser un sacerdote, un párroco mediocre, a mí no me interesaría la salvación de ustedes. Y a todo dijese, sí, no hay problema, una misa de 20 minutos, de 25 minutos, todo está bien, sigan pecando, Dios les ama, Dios murió en la cruz por todos y no ha pasado nada. Y al final entonces, ¿qué hago yo como pastor de almas? ¿Cómo yo estoy concientizando, despertando para que no vengas donde el sacerdote, para que no sirvas al sacerdote? No, para que conozcas a Cristo, para que sigamos abrazando la cruz, sabiendo que para seguirle a Él implica mucho sacrificio. No es fácil seguir a Cristo, porque si fuese fácil seguir a Cristo, las iglesias estuviesen llenos, los conventos estuviesen llenos, los monasterios estuviesen llenos. Hoy, ¿por qué los monasterios, las comunidades religiosas, los seminarios están cada vez en crisis? Porque la juventud actual ya no quiere comprometerse. ¿Pero quién les enseñó a no comprometer? Los padres. Hoy ya es una carga, o a veces es como la amargura para algunos, que llegue el fin de semana y enviar a los hijos a la catequesis, porque es mucha carga, dice. Hoy no queremos sufrir, ¿verdad? Si nos duele una rodilla y hacemos el show. Ya no me voy a misa, padre, me duele toda la columna. Pero para ir a cobrar el bono, ay, si estás haciendo fila 3 horas, ay, no te quejas. Hoy no queremos sufrir. Que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Hoy no nos gusta el rechazo. Porque no nos gusta el rechazo, entonces a todo dices sí. A todo dices bueno, ¿verdad? Hay cuantos borregos que a todo dicen sí y no tienen criterio personal. Si llegó un párroco a X lugar, tal vez vino con otra metodología de trabajar. No falta aquellos que son dueños de las parroquias y se creen los todopoderosos,
Y entonces cuando viene a trabajar, a despertar a la gente, empiezan a llamarle al obispo y a quejarle. Es que tiene que cambiar a este sacerdote. Uy, pero es de verles. Y cuando el sacerdote, el obispo, no les hace caso, también se enojan, igualito que los fariseos y los escribas. Y cuando aparecen por la calle, buenas tardes, padre, dice. Hoy no nos gusta ser rechazados. Entonces, porque no nos gusta ser rechazados, los padres a todo dicen sí. Mamá, me voy de paseo este fin de semana con mi novio, con mi novia. Bueno, mijito, vaya. Pero tú no le dices no por el miedo a que tu hijo te rechace o te diga que no te quiero. Hoy los padres no están preparados a decir no y que tu hijo te rechace. Pero es preferible que ahora tus hijos te rechacen o te odien, y después de 15, de 10 años, te van a agradecer. Pero que hoy busques ser aceptado y no rechazado, después de 10, 15 años también no te harán solo llorar lágrimas, sino sangre. Hoy no queremos ser rechazados. Y a veces pasa dentro de la iglesia, religiosos, religiosas, los directores de grupos pastorales. ¿Cómo le voy a incomodar a la comadre? Si ella es la que aporta en persona y plata, padre, dice, ¿verdad? Eso no pasa aquí, eso pasa en la China, por allá pasa. ¿Cómo, padre, le voy a negar que el hijo del compadre pueda decir que traiga el certificado de matrimonio a los compadres? Pero padre, si él es el que ayude a la parroquia. Eso pasa. Hoy no queremos ser rechazados. Y entonces a todo decimos sí. Pero cuando tú le dices, esto no es por la derecha, sino esto es por la izquierda, eres el mismo diablo y te rechazan y hacen comentarios. Mis hermanos, ¿por qué somos odiados algunos sacerdotes? Si es que cumplimos o intentamos hacer bien el trabajo o la misión encomendada. Pero los que no, todo chévere, dice. Les doy la absolución general, porque no tengo tiempo para confesar. Y los bien fieles creyentes, dice, ay, el Padre es lindo, nos dio la absolución y podemos confesar y comulgar sin saber si están o no están casados por la iglesia. Y así sucesivamente. Aquí nos dice, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Hoy, ¿por quién somos rechazados? O ustedes mismos, esposos, ¿por quién son rechazados? A ver. A veces por sus propios hijos. Usted, mamá, diga, hijo, ¿cuándo te casas por la iglesia? Ya no te van a visitar. Y cuando le preguntas, ¿por qué, hijo, no me has venido a visitar? Es que mamá, con lo mismo de siempre, mejor ya no me voy. ¿O no pasa eso con ustedes? Eso pasa por allá, por la China, en África, ¿verdad? Hoy tú le dices, mira, no tienes permiso este fin de semana porque tenemos que ir a misa. Uy, dicen, ¿verdad? Hoy cuántos católicos rechazan, supuestamente están golpeando el pecho, Padre Nuestro, Santa María, pero a veces se burlan de aquellos hombres y mujeres que sí quieren seguir a Cristo. A veces dentro de tu propia familia. Tú andas a misa los domingos, o ven a visitar al Santísimo los jueves. Si uno que te van a decir, uy, un poco falta que te hagas monja, un poco falta que te hagas cura. Así. Esos son hoy los ancianos. Y no les gusta que les digamos por ahí algunas palabras, ¿verdad? Algunos viejos cotorros por ahí que solo buscan hacer la vida imposible. Uy, Jesús, Padre, usted nos insulta, dice. Jesús dijo palabras fuertes. ¿Por qué se molestan? Porque se les toca donde más les duele. Dice que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. A uno peregrino, miserable, pecador, pueden hacer lo que sea. Pero si anuncia el Evangelio, no tiene que tener miedo. Jesús, por anunciar la buena nueva, le llevaron a clavar en la cruz.
¿Y cuántos hombres y mujeres, por anunciar el Evangelio, por ser la voz de los que no tienen voz, por anunciar la dignidad de los más débiles, han entregado su vida, han sido humillados, rechazados, perseguidos? Mis hermanos, hoy algo tenemos que hacer por el Evangelio. ¿O nosotros servimos al Señor? Deberíamos preguntarnos, ¿yo qué hago por Dios? ¿O solo le exijo? ¿O asumo asumir mi responsabilidad desde la vocación que han optado? Y yo como sacerdote, indigno, miserable, pecador, con tantas debilidades, tal vez mucho peor que ustedes, pero intento decirle al Señor, haz que pueda anunciar con alegría el Evangelio, aunque sea rechazado, pero no tener miedo, y así también ustedes. Pida al Señor vivir bien en su hogar, aunque sean rechazados por sus propios hermanos, por sus propios vecinos, por su propia familia, pero ustedes sigan amando con pasión, sigan siendo fieles en su matrimonio. No faltará un compañero de trabajo, el que supuestamente es tu amigo, pero parece enemigo, que te dice, no hagas caso a tu pareja, ¿cómo tú te vas a dejar mandar? Uy, estamos jóvenes, ¿cómo vas a ser fiel en tu matrimonio? Miéntele que tenemos un curso, miéntele que tenemos un proyecto que hacer, pero vamos a tal lugar. No habrá personas, no faltarán personas que te inviten a emborracharte de los fines de semana, que te inviten a lugares de tolerancia, que te inviten a ser mentirosos y a ser infieles. No faltará personas que metan cizaña en tu corazón y en la pareja de la otra persona, porque te quiere ver sufriendo. Hoy todas las personas nos quieren ver bien cuando estamos en el mismo nivel, pero cuando estás por encima de ellos, eres una amenaza y te hacen la vida imposible para hacerte sufrir y verte sufriendo. Hoy por Cristo por Cristo vale la pena sufrir, pero tampoco vamos a sufrir por pendejadas, ¿verdad? Ahora la pregunta es, nosotros, ¿por qué sufrimos? Ahora otros andan sufriendo, rogando el amor que no vale ni un centavo, ¿verdad? Mi amor, sin ti me muero, dice. Así dijéramos a Jesús, Señor, sin ti me muero. No. Y el Señor nos dice, si alguno quiere acompañarme, que no busque a sí mismo. Si alguno, aquí Jesús le da la libertad. Así lo mismo que le digo, si alguno de ustedes quiere hacer una hora santa, está en la libertad. Jesús dice, si alguno de ustedes quiere acompañarme, que no busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. ¿Qué cruz has tomado para seguirle al Señor? Empezando por mí, ¿qué cruz he tomado? La cruz es el signo bendito de nuestra salvación, aunque la cruz es signo de escándalo para muchos. Hoy nosotros en un rosario llevamos la cruz. Llevas en tu cuello una cruz, pero ¿sabes abrazar esa cruz? ¿Te identificas con esa cruz? ¿O simplemente es un adorno y un escándalo esa cruz? Porque algunos llevan la cruz de oro, pero no son capaces de abrazar la cruz de su matrimonio. No son capaces de asumir la cruz de su responsabilidad. No es fácil. No es fácil abrazar la cruz de tu dolor, de tu enfermedad, cuando tal vez tomas medicinas y sigues empeorando en vez de seguir mejorando. No es fácil abrazar la cruz cuando ves sepultar al ser que amas. No es fácil abrazar la cruz cuando pierdes un padre, una madre, un esposo, una esposa, un hijo, un hermano, un amigo. No es fácil abrazar la cruz, pero es ahí cuando yo tengo que abrazar, aceptar y saber enfrentar, pero con la gracia de Dios, porque seguir a Cristo implica renunciar tantas cosas. Hay que renunciar a nuestras ideologías a veces tan absurdas que hace tanto daño y nos aleja del amor, de la verdad, nos aleja de Cristo, nos hace orgullosos, soberbios.
Hoy no queremos abrazar la cruz de renunciar un momento. Por ejemplo, hay personas que no tengo tiempo para ir a misa los domingos. No son capaces de cerrar el negocio 1 hora o 2 horas, ya como si quedasen en la calle. Pero cuando es una fiesta, para ir al chisme, para ir a emborrachar, ahí sí cierran el negocio, buscan un reemplazo. Pero para ir a misa no tengo tiempo. Hoy, ¿cómo abrazamos la cruz? Si alguno quiere acompañarme, que no busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Hay que seguir no siendo solo curas, siendo monjas. Hermosa vocación de ustedes, esposos, padres. Abracen la cruz y vivan felices su vida matrimonial. Sean padres dóciles, cercanos a demuestren esa vocación de ser padres, de ser esposos, apasionados de lo que han abrazado. Qué bonito ver los padres, ¿verdad? Van al parque, juegan, ahí casi digo una palabra, se ensucian, están ahí caminando, corriendo, terminan sudados, cansados, pero abrazaron esa cruz y son padres apasionados. Pero hay padres que nunca salieron con sus hijos a un parque, aburridos y amargados, pero para estar boquiabierto en el parque, viendo el boli y otras cosas, eso sí hay tiempo, ¿verdad? ¿Qué cruz abrazamos? Por ejemplo, es fácil ir con los amigotes a estar ahí en los centros de tolerancia, jalado la botella y fumando como una chimenea vieja. Pero qué distinto es abrazar la cruz y con tu familia, con tus hijos, ir al cine. ¿Ustedes han ido al cine? ¿Cuándo fue la última vez que fueron al cine a ver? Justifico porque aquí no hay cine en Galápagos. Yo extraño de ir al cine, por ejemplo. 6 meses que no me he ido al cine. Ya ni sé cuáles son las películas en tendencia. Por ejemplo, para ir a ver esposos, ustedes que asumieron libre y voluntariamente, nadie les obligó, al menos eso espero. A ver, dejan sus responsabilidades, sus deudas, tantas cosas. Aunque sea tus hijos, déjale un momento con tu suegra, aunque no te quiera, pero que se haga cargo de sus hijos. Y te vas abrazando la cruz a ver, tomar un café, aunque sea una cerveza, pero no se emborracha. Hablan de la vida, hablan cómo están ustedes, cómo se sienten, en qué tienen que mejorar, en qué tienen que trabajar, cómo va sus proyectos. ¿Cómo abrazas la cruz? ¿Cómo abrazas tu cruz de tu trabajo? A ver, porque muchos viven quejándose. Ay, yo trabajo para dar todo a los hijos, dice. Ni un par de zapatos me compro. Algunos, así pasa, ¿verdad? Eso no con ustedes, pero por allá en un lugar de la Mancha. Cómprate un par de zapatos y deja de quejarte. Todo doy para ustedes. Ni una gaseosa me tomo. Tómate la gaseosa aunque te haga mal y contribuyas con la diabetes y deja de quejarte. Oye, nos falta tener pasión por lo que hemos asumido. No es fácil. Yo opté por mi vida, por la vida sacerdotal. Tampoco es fácil. Hay días que donde yo no quiero ver a nadie. Decir, no, quiero que se vaya la energía para no celebrar la misa. Pero luego dice, no, yo soy sacerdote. Tengo que celebrar la Eucaristía. Tal vez estás cansado, pero al llegar al altar te va el cansancio. Es fácil, yo pudiese decir la Eucaristía que sea en 20 minutos, pero estaría haciendo mediocre, está haciendo a medias. Tú tienes que darlo, aunque yo sé que molesta, le incomoda. Uy, padre, 40 minutos y empiezan a contar las vigas del techo. Mis hermanos, ¿cómo? Y por eso nos dice también, tome su cruz de cada día y siga. Pues el que, ya hasta me perdí, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá. Pero el que la pierda por mí, ese la encontrará. Ahora, ¿por quién has perdido la vida? A ver, tienes 20, 30, 40, yo tengo 60 años. A ver, ¿por quién hemos desgastado la vida? A ver, ¿dónde perdiste más tiempo? Si tienes 40, 50, 60 años, y si haciendo el cálculo, ¿dónde tú has perdido más tiempo? ¿Has perdido el tiempo orando, haciendo el bien,
sanando, uniendo, contribuyendo? ¿O hemos perdido la vida? A veces solo en cosas personales que benefician a mí. ¿Cómo pierden la vida ustedes, esposos? ¿Cómo van envejeciendo al lado de los hijos? Porque hay personas que se matan trabajando para dar ropa de marca a los hijos. Yo creo que te sale más barato. Por eso suma. ¿Cuánto gastas dando ropa de marca o dando viajes, placeres a tus hijos para que no te moleste? Pierdes tu vida trabajando y matándote. Tus hijos ni saben cuánto estás endeudado, pero quieres vivir de apariencias con la tarjeta, endeudado hasta el 2020, 2026 creo que están algunos. Pero siguen viviendo de apariencias. ¿No crees que te sale más económico que tú pidas una semana, 15 días y disfrutes con tus hijos, desgastes tu vida con ellos? Ellos te van a disfrutar, agradecer. A los hijos pregúntale de qué recuerdan. Muchos ni recuerdan los zapatos que le compraste y endeudaste $200. Recordarán que te fuiste de paseo. Hablo del continente aunque se han ido a la playa, pero se fueron en el mismo vehículo, uno encima de otros, aunque sea como un quintal de papas. Pero eso recuerdan. O los que se fueron aquí quemándose, los que casi se ahogaron en el mar, eso recuerdan. No recuerdan de los zapatos, de la ropa. Hoy por eso nos dice, el que conserva para sí mismo su vida la perderá. Muchos se conservaron solo para ellos. Hay personas muy egoístas que solo pensaron en su propio beneficio. Hay hombres y mujeres que por ejemplo solo piensan en ellos y por eso van, por ejemplo, cada viernes a beber, porque piensan solo en ellos y desgastan su vida emborrachando, pero no ven a sus hijos. Al final, ¿de qué sirve? Gastaron tanto con los amigos y cuando pasas necesidades, tus amigos están. No, perdieron el tiempo, perdieron las oportunidades de estar con sus hijos viendo una película por estar metidotes en el boli. Perdiste la vida trabajando, mas no trabajaste para perder la vida con tus hijos y con tus seres queridos. Por eso nos dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo y se destruye? ¿De qué sirve ganar el mundo? ¿De qué sirve que tengas tanto dinero? Pero a veces ni el dinero sirve para curar el cáncer, el diabetes. Por más dinero que tengas, no puedes sentar en la mesa y comer con tu familia. ¿De qué sirve que tengas tanto? Pero si al final ni siquiera puedes sentir el calor de la familia, ¿de qué sirve haber hecho tanto dinero? Pero tus hijos no te quieren porque eres padre, porque eres madre, sino te quieren porque tienes dinero y porque quieren las cosas que te mataste haciendo, pero te olvidaste de sembrar valores y de formar una familia unida. ¿O cuántos de qué sirve perder la vida trabajando cuando nunca fueron a la iglesia, nunca confesaron, nunca comulgaron? Y cuando ya están más en el cementerio que acá, padre, confiese, ya ni hablar puede. ¿Cómo le confieso, pues? Y la desesperación, ¿verdad?, de algunas personas. Ay, padre, pero muévase porque mi abuelita se muere. Tuvo 80 años para ir a confesar y quieren que en 5 minutos le salve. Pues bonita la gracia. Mis hermanos, ¿de qué sirve al mundo, al hombre ganar el mundo entero si al final se pierde a sí mismo y se destruye? ¿De qué sirve que seas abogado, ingeniero, arquitecto? ¿De qué sirve que utilices terno, corbata? ¿De que te maquilles? ¿De qué sirve que trabajes en oficinas, pero si no tienes a Dios en tu corazón? ¿De qué sirve que vivan en Galápagos? ¿De qué sirve que vivan en Estados Unidos? Que tengas residencia, ciudadanía, pero si tu corazón está vacío y no tienes ni a tu familia porque la destruiste, estás con otro compromiso. Estás al lado de que no son tus hijos. ¿De qué sirve tener tanto dinero? ¿De qué sirve vivir en una mansión si tus hijos no están al lado de ti?
pero aquel que sirve al Señor. Yo agradezco y felicito a aquellos que hemos empezado con este pequeño grupo, por ejemplo, los días jueves, dejando su trabajo, su obligación, su comodidad, una hora a venir a estar frente al Santísimo. Así de poquito a poquito se empieza. Pero aquellos hombres, aquellas mujeres que decidieron, dicen, sí, yo quiero, Padre. Hay que felicitar también a esas personas. Hay que animarlos a seguir. Pero algunos, en cambio, habla de Dios y de iglesia, es como ver al diablo. Pero pongan una java de cerveza y pongan ahí otras cosas. ¡Viva tu reino! Que el Señor nos dé la gracia de renunciar a muchas cosas. No tener miedo al sufrimiento. Es parte de la vida. Acepta, acoge y enfrenta de la mano de Dios. Así sea. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el